Hola a todos, yo soy Francisco Sarmiento y en el marco del Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres en el contexto hospitalario, vamos a hablar hoy de la estrategia de abordaje de todas las amenazas, lo que en inglés se conoce como el All Hazards Approach. Para empezar, vamos a hablar a profundidad de los procesos de la gestión del riesgo y cómo desde ellos se sacan elementos que nos permiten hacer este abordaje de todas las amenazas. Asimismo, vamos a presentar unas herramientas de gestión del riesgo que aplican a todas las amenazas. Este abordaje se parece de varias maneras a lo que se viene trabajando en el país, en el sentido que hay varias intervenciones que hacemos que aplican para todas las amenazas. Sin embargo, todavía nos falta incorporar de manera sistemática estos procesos, pues para hacer el uso más eficiente de ellos. La definición del abordaje de todas las amenazas es que es una estrategia que nos permite manejar actividades de gestión del riesgo de desastres para que apliquen a todas las amenazas. Esto es posible porque todos los desastres comparten problemas y soluciones, las cuales son repetitivas y son también predecibles. Incluso las intervenciones que son específicas a cada amenaza se pueden construir sobre una estructura común, facilitando así su implementación. De esta manera, este enfoque nos permite responder a situaciones no anticipadas, siendo lo más eficiente y lo más efectivo. En Estados Unidos, este enfoque es la estrategia desde el nivel nacional, proyectada a todos los niveles y se articula de manera perfecta con todo el sistema de desastres. Debido a que en nuestro país no tenemos un sistema similar, aquí vamos a presentar una adaptación de este enfoque a nuestro contexto. Todo empieza con el conocimiento del riesgo, donde el primer paso es la identificación y análisis de amenazas. Tenemos entonces las amenazas de origen natural, que ustedes saben son de origen geológico, hidrometeorológico y biológico, entre otros. Tenemos las amenazas de origen tecnológico, que son aquellos desastres industriales relacionados también con el transporte, relacionados con la construcción o con el Internet. Tenemos los desastres sociales, que son aquellos desastres que se originan de la interacción humana a través de situaciones como el conflicto, el terrorismo, los tiroteos masivos o incluso en aglomeraciones de público cuando ocurre un evento que afecta a muchísimas personas. Vale la pena decir que independiente de su origen, todos los desastres tienen un origen social también, debido a que incluso la declaratoria de desastre es una construcción social, el riesgo es una construcción social y las causas, el contexto y las consecuencias del desastre son sociales. En ese sentido, eh, lo social permea todas las otras amenazas. Actualmente, debido a la cercana interrelación que hay entre los diferentes elementos del sistema, cuando se manifiesta una amenaza, también se puede manifestar otra amenaza, pudiendo haber incluso entonces desastres secundarios a la primera amenaza. Esto se conoce como eventos en cascada, que técnicamente puede ser definido como subdesastres multidimensionales y complejos debido a las diferentes causas asociados a vulnerabilidad e interdependencia de sistemas que amplifican el desastre inicial. Tenemos entonces en este grupo lo que son los NATEC y los TECNA. Hablemos de los NATEC. Los NATEC significan natural tecnológico, son desastres de origen natural que desencadenan un desastre tecnológico secundario. Hay muchos ejemplos, uno de ellos fue el terremoto, tsunami y desastre nuclear que ocurrió en Japón, en Tohoku, y que pues demuestra cómo la amenaza no solo supera las expectativas sociales y todas las medidas de mitigación, sino que además interactúa con múltiples sistemas y genera unas consecuencias muy complejas
que llevan incluso a otros desastres. También podemos hablar de inundaciones en las cuales a nivel industrial, por ejemplo, se barren los químicos que quedan dentro del agua y esto genera entonces unas contaminaciones pues importantes. Los TECNA, por otro lado, son situaciones creadas por el hombre, tecnológicas, que no son necesariamente desastres, sino que son a veces explotación de recursos eh, naturales, buscando beneficio económico, como es el caso, por ejemplo, del fracking, que pueden generar desastres de origen natural. Es decir, el fracking, ustedes saben, se asocia a la generación de sismos, pero también tenemos el calentamiento global, el cambio climático mejor, en donde el componente humano del cambio climático es generado por el desarrollo industrial, la emisión de gases, la tala de árboles, etc. Un aspecto importante de esta relación entre amenazas es que hay amenazas que nosotros no estamos priorizando hoy en nuestros hospitales, por ejemplo, materiales peligrosos, debido a su infrecuencia en el día a día. Sin embargo, en el contexto de un terremoto, estos incidentes con materiales peligrosos pueden ser más frecuentes debido a pues, el impacto que puede tener el terremoto sobre la industria. Por lo tanto, debemos estar preparados para todo y es ahí donde el abordaje para todas las amenazas pues, cobra mayor importancia. Asimismo, recordemos que en todos los terremotos o en su gran mayoría hay incendios y entonces estamos hablando que cuando se manifiesta una amenaza, pues tienden a manifestarse otras también. Las amenazas entonces, ustedes saben, son analizadas a la luz de la vulnerabilidad del hospital. Si nosotros entendemos la vulnerabilidad como la incapacidad de resistir, de anticipar, de responder y de recuperarse, podemos pensar que las intervenciones buscan aumentar esas capacidades. La evaluación de la vulnerabilidad se realiza en tres componentes, en los componentes estructural, no estructural y funcional, pero en el enfoque de, de abordaje de múltiples amenazas, debemos también tener en cuenta que hay vulnerabilidades que son específicas por amenaza y otras que son comunes a todas las amenazas. Entre las vulnerabilidades específicas, por ejemplo, encontramos todos los sistemas de prevención y control del fuego que aumentan mi capacidad para controlar incendios, pero no necesariamente aumentan mi capacidad para el manejo de pandemias, de terremotos y de otras amenazas. Son específicas. Existen entonces en las comunes sistemas de administración del riesgo, sistemas de administración del desastre, como el sistema comando de incidentes, que me permiten manejar todas las amenazas. Entonces, estas son las comunes que debemos tener en cuenta durante todo el proceso de análisis de vulnerabilidad. Pero así como identificamos la vulnerabilidad del hospital, debemos tener un grado de conocimiento de la vulnerabilidad del sistema que rodea al hospital. Los hospitales, como se sabe, no son islas, sino que tienen una muy cercana relación con sus vecinos y con el sistema externo, que es el que les provee no solo las líneas vitales, sino también el transporte, las comunicaciones, los medicamentos y pues todo lo que los proveedores le pueden dar. Y en ese sentido, debemos incorporar esta evaluación superficial de la vulnerabilidad del sistema que rodea para poder así prever qué podría ocurrir. El grado de exposición de los elementos expuestos se refiere a qué tanto los elementos expuestos, o sea, las personas, los bienes, los procesos, el ambiente, la reputación, los aspectos legales, los aspectos financieros,
etcétera, se ven afectados por la amenaza. El grado de exposición se refiere a este nivel de interacción entre los elementos expuestos y la amenaza y depende de la duración, la distancia, las defensas y la densidad. Para explicarlo mejor, la duración es qué tanto tiempo están los elementos expuestos a la amenaza. Por ejemplo, es diferente estar en un terremoto durante 15 segundos a estar durante 2 minutos. Es diferente estar expuesto al humo de un incendio durante 30 segundos a estar expuesto durante 30 minutos. Para disminuir esta duración, entonces, debemos generar mecanismos de respuesta rápida o de protección rápida que disminuyan la exposición. La distancia, pues, se refiere básicamente al, a la distancia en espacio, pero también de pronto a la distancia de tiempo entre los elementos expuestos y las fuentes de amenaza. Las defensas se refiere a las diferentes barreras o mecanismos que utilizo para que no haya una o para disminuir la interacción entre los elementos expuestos y las fuentes de amenaza. Ahí están, por ejemplo, los muros y puertas cortafuegos, los sistemas de ventilación, los elementos de protección personal, etc. La densidad se refiere a la concentración que hay tanto de fuentes de amenaza como de elementos expuestos, en donde lo que yo quisiera entonces es pues tratar de disminuir esas concentraciones, ¿cierto? Recordemos que dentro de las amenazas hay unas amenazas que están dentro del hospital y que pues obviamente deben gestionarse también de esta manera. Finalmente, el riesgo es el producto de los factores anteriores y está definido como la medida de la probabilidad y consecuencias de eventos futuros inciertos. Es fundamental para nuestra preparación para la respuesta el comprender cuáles son las posibles consecuencias del riesgo, ya que esto nos lleva a las suposiciones que debemos tener en el momento de la preparación. Ahí entra un concepto que es la reacción en cadena, que es básicamente un efecto dominó, un efecto de, de que una acción, una consecuencia lleva a otra y a otra y a otra y a otra, y nuestro rol entonces es interrumpir esa reacción en cadena lo más temprano posible antes de que se complejice y pueda terminar de pronto en un evento en cascada. Entonces aquí vemos cómo la reducción para todas las amenazas busca identificar estos sistemas comunes, ya sean administrativos, por ejemplo, o las medidas de protección, prevención y mitigación que aplican, si no a todas las amenazas, por lo menos a grupos de amenazas. Y de esta manera estamos siendo más eficientes. La preparación para todas las amenazas parte también del conocimiento del riesgo y en este caso entonces los elementos expuestos vulnerables pues nos van a permitir eh, comprender mejor qué puede ocurrir. Aquí hice un ejemplo en donde tengo las personas dentro del hospital, ya sean los trabajadores, los pacientes, los visitantes, los proveedores, etcétera. Las personas fuera del hospital, donde está la población que se ve afectada por el desastre, incluyendo a nuestras familias. Los bienes, los procesos internos del hospital y los externos que alimentan al hospital. La reputación o la imagen, que son fundamentales, sobre todo cuando es una emergencia que afecta únicamente a nuestro hospital, porque ahí tendríamos todos los ojos de la sociedad encima. Y pues hay otras como el ambiente, las finanzas y los aspectos legales, otros elementos expuestos. Los problemas son ya las consecuencias generadas por el riesgo y que vamos a comprender mejor cuando desarrollemos nuestro escenario del riesgo. Entonces, para dar algunos ejemplos, vemos que las personas dentro del hospital, pues, frente a una amenaza, presentan riesgos para la salud. Los que están fuera del hospital presentan riesgos también y problemas médicos y otras cosas. Los bienes se dañan, los procesos se interrumpen
Y en la reputación pues tenemos problemas como los rumores, por ejemplo, que toca manejar, etcétera. A continuación tenemos las necesidades generadas por la amenaza, que son las soluciones que el hospital debe generar para poder manejar los problemas que han sido identificados en el escenario del riesgo. Entonces, aquí estoy, como ven, construyendo una matriz, que es la manera como se haría esto de manera sistemática. Y les voy a dar algunos ejemplos de soluciones que debemos desarrollar y que aplican, si no para todas las amenazas, para grupos de amenazas como tal. Entonces, las medidas de protección aplican a los riesgos para el personal que está dentro del hospital. Dentro de estas medidas de protección tenemos, por ejemplo, la evacuación de áreas, que si entendemos de pronto que la evacuación tiene unas fases que son primero la evacuación horizontal, después una evacuación vertical y después una evacuación transversal, esperando de pronto enviar al paciente hacia otro hospital, podríamos tener un proceso de evacuación que aplique para todas las amenazas. Es decir, si miramos los incidentes con víctimas en masa, podríamos usar este mismo proceso de evacuación para evacuar urgencias y liberar espacio para recibir víctimas. Si pensamos en incidentes con materiales peligrosos dentro del hospital, podemos pensar que este proceso, de la misma manera, podemos usarlo para hacer evacuaciones horizontales de pacientes, pues para disminuir el riesgo de contaminación. Si pensamos en escenarios de fuego incipiente, entonces tendríamos esta evacuación que puede ser ya sea horizontal o vertical o incluso transversal, pero estamos hablando siempre del mismo procedimiento de evacuación, en donde tanto la activación como la movilización, las operaciones, la desmovilización y el cierre tienen muchos elementos comunes que se escriben de manera general para que sea flexible, pero que aún así permitan al personal tener claros pues cuáles son los objetivos y cómo se realizaría este proceso. El siguiente es el triage, traslado, tratamiento, que es una extrapolación del modelo 3TR de la atención prehospitalaria, pero que tiene su aplicación clara en el hospital. El triage se refiere no solo al triage de ingreso de pacientes al hospital en el contexto de incidentes con víctimas en masa o incidentes con materiales peligrosos o pandemias, etcétera, sino también al triage de evacuación de pacientes, ¿cierto? En donde a veces voy a seleccionar primero a los que más se pueden movilizar, cuando quiero salvar la mayor cantidad de vidas en el menor tiempo posible, pero a veces este triage va a seleccionar a los que menos se pueden movilizar y que más se ven afectados por la amenaza. Por ejemplo, cuando hay una interrupción del flujo eléctrico, los primeros pacientes que se afectan son los pacientes que dependen de la electricidad para vivir y serían en este caso de pronto los pacientes de UCI y serían los primeros en evacuar. El traslado se refiere al traslado dentro del hospital a los pacientes que han sido clasificados con los sistemas de triage. Entonces, cuando es triage de ingreso, tenemos las zonas de recepción de triage, que son los colores rojo, amarillo, verde, negro. Pero también tenemos el retriage que se hace dentro del hospital y hay traslado a los pacientes pues, a las diferentes áreas que se requiera, por ejemplo, imágenes diagnósticas, procedimientos, cirugía, etc. El siguiente ejemplo es la evaluación de daños, que es un proceso que aplica a todos los desastres que afectan las instalaciones del hospital. Y si bien puede haber algunas variaciones en la evaluación de daños para cada amenaza, en general uno puede hacer procedimientos que permitan de manera flexible su aplicación. Hay que tener en cuenta que hay desastres que afectan no al hospital, sino a los sistemas que están alrededor o a poblaciones vecinas. En ese caso no se usa la evaluación de daños, sino que se usaría de pronto el análisis de situación, en donde las fuentes de información son otras, eh, tales como reportes de la Secretaría de Salud
o como noticieros o redes sociales, dentro de las cuales Twitter es una muy importante, o las redes de WhatsApp que hayamos hecho a nivel del sistema de emergencias. O también podemos tener informes de recorridos de personal que yo envíe a dar vueltas por la localidad, o de pacientes que ingresan, o de trabajadores que llegan con información, etcétera. Las intervenciones de corrección para la evaluación de daños, pues tienden a tener aspectos comunes, ya que hacen parte a veces de los procesos normales de mantenimiento. Cuando hablamos de la continuidad de procesos críticos ante la interrupción de procesos internos y externos, eh, esta continuidad no es siempre necesariamente independiente de en cada amenaza, es decir, no depende de la amenaza, depende más del proceso. El enfoque entonces aquí es comprender cómo puedo yo tener procesos redundantes que me permitan tener alternativas en caso de que se interrumpan. La comunicación en crisis es la respuesta a los rumores que pueden afectar la reputación del hospital, y en este caso lo que queremos es dar mensajes que sean claros, confiables y oportunos. La oportunidad es fundamental, ya que en ocasiones, si no somos los primeros en hablar, vamos a terminar desmintiendo rumores, que es muchísimo más difícil y es poco efectivo en muchísimos de los casos cuando ya se han ido noticias por todas las redes sociales. Ya la respuesta del hospital termina siendo algo reactivo, con una credibilidad disminuida. Y así sucesivamente. El siguiente paso es la identificación de las necesidades generadas por la respuesta, es decir, son las necesidades de administración del incidente. Son aquellos aspectos que me permiten que las soluciones puedan llevarse a cabo. Es decir, es el apoyo que el hospital le va a dar de manera administrativa y logística a las necesidades generadas por la amenaza. Incluyen el comando, la coordinación, las comunicaciones. Esto es el modelo 3CO también de atención de desastres. Está la seguridad, la información pública, aspectos técnicos, aspectos logísticos, planificación, inteligencia. La inteligencia es la obtención de información oportuna acerca de lo que está ocurriendo en el desastre, y su presentación de tal manera que facilite la toma de decisiones. Y pues un montón de aspectos administrativos más están incluidos en estas necesidades generadas por la respuesta. Aquí presentamos aspectos comunes a todas las amenazas, y en esta matriz encontramos que en cada una de las fases o procesos de la gestión del riesgo también vamos a necesitar unas herramientas que pueden ser comunes. Por ejemplo, el sistema administrativo. Sabemos que debe haber un sistema administrativo que permita proyectar la realización de las acciones de reducción y de preparación que fueron identificadas en el análisis de amenazas y en el escenario de riesgo. Y esto implica que debemos asignarles responsables, tener un cronograma, una financiación. Debemos también tener procesos y un sistema de monitoreo y control para hacerle seguimiento al cumplimiento de estos objetivos. Y también durante la respuesta y la recuperación necesitamos administrar el cumplimiento de objetivos, pero en este caso también tenemos otra herramienta que podemos usar, que es el sistema comando de incidentes hospitalario. La estrategia de identificación de estas necesidades que vamos a administrar también es común a las diferentes amenazas, y también es compartido en los diferentes procesos, sino que tiene diferentes nombres. Entonces, en la fase de reducción tenemos el análisis de amenazas y vulnerabilidades, que es donde vamos a identificar las necesidades de reducción, que después vamos a plasmar en el plano programa que va a ser parte del sistema administrativo. Durante la preparación tenemos el escenario de riesgo, que parte del análisis de amenazas y vulnerabilidades, pero que también se complementa con el 3C Preparas, que les presentaré más adelante, pero que busca básicamente decirnos los diferentes componentes de la preparación para cada amenaza. Después del impacto de la amenaza tenemos la evaluación de daños y también el análisis de situación.
que el análisis de situación me habla no solamente de los daños, sino que también incorpora otra serie de elementos, no solo externos al hospital, sino también dentro del hospital, incluyendo recursos y pues como todo lo que está ocurriendo para mejorar la conciencia situacional. Y en recuperación tenemos varias estrategias. Una de ellas se llama la evaluación de necesidades post desastre, y es que una vez he controlado la emergencia, debo identificar pues cuáles son mis necesidades de reconstrucción y de recuperación. También tenemos medidas de reducción comunes en cada una de las fases de reducción, que estas medidas de reducción comunes pueden ser comunes para todas o comunes para subgrupos similares. Y de esta manera, al agrupar, pues estoy siendo más eficiente en la gestión del riesgo. Lo mismo pues para cada una de las fases, y encontramos que en preparación, por ejemplo, tenemos varios sistemas que son comunes. Uno es, por ejemplo, el sistema de planeación, desarrollo, evaluación, difusión y aprendizaje organizacional para cada una de las amenazas. Entonces, como lo estábamos manejando en la guía distrital en Bogotá, los planes tienen el apellido de la amenaza y se componen de varios procesos que, es el apellido, que tienen el apellido de la solución. Entonces, la evacuación no es un plan, sino es un proceso que aplica a diferentes amenazas. Este sistema de planeación entonces es común para las diferentes amenazas, pero debe tener un muy buen mecanismo de evaluación, que ya sea a través de simulaciones o simulacros u otro tipo de estrategias, y debemos tener un aprendizaje organizacional. Esto se refiere a que haya una realimentación de la respuesta a simulacros o a situaciones reales, de tal manera que el sistema mejore cada vez. Y el sistema de educación continua también es común a todas las amenazas, y básicamente lo que busca es que todo lo que vayamos aprendiendo y necesitando lo vayamos enseñando a todas las poblaciones que deban aprenderlo dentro de nuestro hospital. Las necesidades de respuesta comunes, entonces, tenemos las que dijimos que eran generadas por la amenaza, que no todas son iguales, es decir, no todas las amenazas generan las mismas necesidades, pero sí generan muchas que son similares o que se pueden agrupar por grupos de amenazas, en donde, por ejemplo, sabemos que en materiales peligrosos y en epidemias o pandemias tenemos algún grado de similitud en algunos procesos, ¿cierto? O tenemos en otro tipo de amenazas la necesidad de expansión de la capacidad de atención. Y entonces de esa manera, al agrupar, podemos, al construir estas soluciones, podemos tratar de hacerlas de tal manera que sean genéricas, fácilmente adaptables a otras situaciones. Y las necesidades generadas por la respuesta tienden a ser comunes en todas las amenazas, ya que son necesidades administrativas para facilitar la respuesta. En esta matriz presentamos aspectos comunes a cada amenaza desde el punto de vista de las necesidades generadas por la amenaza, es decir, las soluciones, o las necesidades generadas por la respuesta, es decir, la necesidad administrativa para el manejo del incidente. Tenemos en la primera columna un listado de amenazas, algunas de las más frecuentes, y tenemos en las otras columnas un listado de las necesidades más frecuentes. En color verde tenemos aquellas necesidades que aplican sin mayores cambios a todas las amenazas, y en amarillo tenemos aquellas necesidades que aplican con algunos cambios pero manteniendo la misma estructura para todas o casi todas las amenazas, ya sea por grupos o en general. Para dar un ejemplo, el sistema interno de notificación y activación, que es este sistema que permite que alguien, cuando identifique que se está manifestando una amenaza, notifique y se active a partir de entonces los diferentes planes, procedimientos y personal. Este sistema puede mantenerse similar para todas las amenazas,
y como lo verán más adelante, pues los diferentes componentes se mantienen y esto también facilita el aprendizaje de las personas en la institución. O el sistema de evaluación de daños también pues, puede aplicarse a todos los escenarios siempre y cuando se construya de una manera flexible. En la parte amarilla tenemos, por ejemplo, la expansión y adaptación de áreas para la atención, que de pronto puede ser aplicado en todas las diferentes amenazas. Por ejemplo, en terremoto yo voy a requerir expansión para cuando yo vaya a evacuar un área, ya sea por atención de múltiples víctimas o porque el área está afectada. Entonces, los pacientes debo reubicarlos en un área que se va a convertir en un área de expansión. En un incendio también voy a evacuar algunas áreas o todo el hospital y de pronto voy a necesitar usar algunas áreas de expansión y lo mismo de ahí para abajo. Lo común de esta necesidad es que la adaptación de áreas de expansión requiere mantener un estándar y ese estándar se va a garantizar a través de una lista de chequeo, por ejemplo, en la que voy a tener que cada área de expansión no es solamente un espacio, sino que es un espacio que tiene recursos humanos, tiene recursos físicos para atender pacientes, tiene una serie de servicios también para los pacientes dados por ejemplo, líneas vitales, servicios de aseo, algún baño, etcétera. Y todo esto debo yo adaptarlo y debo tener identificados varios lugares donde pueda tener áreas de expansión, porque dependiendo de la amenaza, de pronto voy a usar un área diferente. Lo que se mantiene común entonces es esta lista de chequeo y este listado de áreas potenciales y cómo voy a hacer el proceso como tal. Por ejemplo, eh, toca llevar balas de oxígeno a las áreas de expansión, entonces eso siempre se va a realizar igual. Eh, toca garantizar que el baño sea funcional en las áreas de expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos el sistema comando de incidentes y cómo la sección de operaciones, que está en rojo por temas de estandarización y para que haya una fácil identificación visual de las personas que deben tener un chaleco rojo, idealmente, operaciones se encarga de solucionar las necesidades generadas por la amenaza. Entonces, la sección de operaciones básicamente soluciona lo que está ocurriendo. Mientras que las necesidades generadas por la respuesta, es decir, las necesidades administrativas del incidente, son manejadas pues por las otras secciones y por la función de comando. Entonces vemos aquí cómo comando desarrolla los objetivos, la sección de operaciones logra los objetivos y las otras secciones, planificación logística y administración de finanzas, apoyan al comando y a las operaciones. Entonces vemos cómo el sistema comando de incidentes logra orquestar y administrar todas las necesidades generadas alrededor de una amenaza y en ese sentido es una herramienta que es común a las diferentes amenazas. Este es un modelo de la sección de operaciones basado en el libro de Hicks de EMSA, que lo pueden encontrar ustedes en el link del grupal. Y le hice unas pequeñas adaptaciones pues para que fuera más familiar a nuestro entorno, en donde tienen una sección de operaciones totalmente expandida aquí, con los diferentes coordinadores de rama y las diferentes unidades que puede tener. Esto no se expande completamente en un incidente, sino que dependiendo de las necesidades generadas por la amenaza, se abren algunas de estas ramas nomás. Hay unas ramas que no están acá, como por ejemplo la rama de coordinador de evacuación, que en caso de que me toque evacuar, yo activaría esta rama de evacuación y tendría yo entonces líderes para cada uno de los procedimientos principales. O tendría en caso de enfermedades infecciosas, por ejemplo de ébola, de influenza, en contexto de una epidemia o pandemia, tendríamos entonces los diferentes roles del hospital y podría yo así administrar las necesidades que generan estas amenazas.
Entonces vemos cómo el sistema comando de incidentes hospitalario es una herramienta flexible que nos permite usarla en todas las amenazas. Este es el 3C Preparas, que básicamente es una herramienta que me ayuda a evocar los diferentes componentes de preparación que debo tener en cuenta para las diferentes amenazas. Entonces, en este ejemplo, estamos tomando la amenaza del ébola, que es una ESPI, una emergencia de salud pública de importancia internacional, y estamos mirando cómo cada uno de estos componentes, las 3C y el preparas, nos dan una serie de acciones que debemos llevar a cabo. Estas acciones son tanto específicas para ébola como comunes a otras o a todas las amenazas. La manera de saber si las acciones que están aquí plasmadas son comunes a otras o a todas las amenazas es cuando yo traslade el listado de acciones de la columna derecha al plan o al programa de preparación. Ahí entonces voy a empezar a identificar que, por ejemplo, la asignación de radios y canales para los líderes de las unidades en el marco del sistema comando de incidentes, que está bajo comunicaciones, es común a todas las amenazas. Y en ese sentido, pues ya sé que eso lo hago una vez y que lo único que tengo que hacer es organizar muy bien mi sistema comando de incidentes y la distribución de radios. Pero también aquí puedo encontrar que los elementos de protección individual para ébola se parecen a los de materiales peligrosos. Eso requiere un conocimiento técnico, ya que hay unos detalles importantes a tener en cuenta. Y si se parecen, entonces evalúo yo hasta qué punto yo puedo tener los mismos elementos tanto para ébola como para influenza como para cualquier otro material peligroso. Y de esa manera entonces voy agrupando esfuerzos y los voy teniendo claros. Pero ya hay unos aspectos que son muy específicos de las ESPI, que tienen que ver con todo el tema de información a salud pública, etcétera. Y eso pues ya sé que no lo puedo combinar con otro, pero es solamente un módulo específico y no es todo un plan diferente. El sistema interno de emergencias del cual hablamos es el sistema de notificación y activación y tiene varios componentes que básicamente llevan a el flujo de la información desde la identificación de una emergencia dentro de las instalaciones o incluso fuera de las instalaciones, eh, cómo las personas pueden entonces activar el sistema, esta información se recepciona y se registra, el registro es fundamental para acciones de indicadores, seguimiento, etcétera. Se activan diferentes planes, procedimientos o personal, se movilizan los recursos hacia las áreas en que se requiera, se activan las operaciones, se desmovilizan los recursos, después se hace un cierre administrativo de la emergencia, que es una reunión post-incidente, de la cual sale un informe que debe terminar en un proceso de realimentación y mejoramiento de los planes y los procesos y una difusión nueva de estos cambios, pues para tener así un aprendizaje organizacional. Este sistema pues también es compartido por las diferentes amenazas e incluso ante una amenaza se activan muchas veces este sistema interno. Por ejemplo, si en un incendio voy a activar el procedimiento de evacuación, quizás yo use este mecanismo para activar el procedimiento de evacuación o quizás use este mecanismo para activar al sistema comando de incidentes, etcétera. Depende todo como ustedes organicen las cosas en su hospital. Hay muchas maneras de hacerlo. Este es un listado de los diferentes tipos de planes que hay, que los vimos anteriormente en el marco del sistema de administración de la gestión del riesgo, donde tengo un plan o programa, como quieran llamarlo, de conocimiento del riesgo, donde están las diferentes acciones que yo debo llevar a cabo para conocer el riesgo dentro de mi institución. Entonces aquí hago un listado de todos los estudios que yo debo tener en cuenta, estudios en donde está, por ejemplo, de vulnerabilidad estructural, estudios de carga combustible, estudios, bueno, de diferentes tipos, el ISH, y pues debo colocarlos en un plan con responsables, con un cronograma, con un presupuesto, etcétera. O si no, todo se queda pues en el aire. Lo mismo con el plan de reducción del riesgo, que es el plan donde coloco los hallazgos de mi análisis de amenazas y vulnerabilidades con el fin de reducir el riesgo.
El plan de preparación es básicamente el plan que surge del 3C preparas o del proceso de análisis de los escenarios de riesgo donde identifico qué es lo que yo necesito para prepararme para la respuesta. Tengo el plan de respuesta al incidente en donde antes de que ocurra establezco qué voy a hacer frente a cada amenaza y establezco los objetivos generales. Muchos de esos objetivos eh, terminan siendo procedimientos que se activan en la amenaza cuando sea necesario. El plan de acción del incidente es un plan que yo hago después de que ocurre el incidente. Se llama planeación espontánea. Es una planeación que se basa en el marco que es dado por el plan de respuesta al incidente, pero que ya lo aterriza a la realidad de lo que ocurrió, porque ya tengo entonces la información del incidente y detalles puntuales pues que puedo tener en cuenta a medida que evoluciona la emergencia. Y tengo también el plan de recuperación que activo una vez he controlado la fase de emergencia. Y para terminar, entonces sabemos que el abordaje para todas las amenazas es una manera eficiente de ahorrar recursos y tiempo en la gestión del riesgo y aplica a todos los procesos que cuando yo los hago de una manera ordenada, pensando en agrupar los elementos comunes, voy a poder con un solo esfuerzo apuntarle a muchos beneficios. Agrupa la gestión del riesgo entonces identificando los elementos comunes o parecidos, ya sea en los sistemas administrativos de cada proceso y subproceso y en las intervenciones o necesidades puntuales de reducción, de preparación o necesidades para la respuesta que hacen parte de las necesidades de preparación. Muchísimas gracias a ustedes y recuerden que no nos elevamos al nivel de nuestras expectativas, sino que caemos al nivel de nuestra preparación. Que estén todos muy bien.